Estar, pues, de alguna manera reunidos, hermanos, pues en esa sintonía en la cual debemos estar, y la comunión que tenemos es con nuestro Dios. Pues ahora toca el paso de los avisos y todo respecto a ello. Primeramente, pues vamos a tener en cuenta que las transmisiones de la reunión van a ser a través de Facebook, de YouTube, los días miércoles, para que estén atentos y sintonizando lo que son las transmisiones en vivo. Y bueno, como sugerencia, bueno, no como sugerencia, más bien como es el culto del Día del Señor, pues debemos de tener la actitud del culto del Día del Señor. Por lo tanto, les invitamos a que pues no estén en su cama, que no estén como pues en pijama, sino todo lo contrario, que realmente pongan la disposición de saber que es el día que hemos tomado, no porque lo hemos decidido así, sino por las medidas necesarias que debemos de tener para cuidarnos. Y creo que es necesario que así como estamos cuidando de nuestra salud, pues también cuidemos de nuestra espiritualidad día con día, no solamente el día del culto, sino que también estemos tomando en los días a la lectura bíblica. Y bueno, esto nos va a ayudar a que realmente nuestra vida en crecimiento sea cada vez mayor, no solo por una contingencia que tenemos, sino porque debe de ser el hábito que nosotros debemos de tener en comunión con nuestro Dios. Él es el pan de vida que realmente necesitamos, el agua que necesita nuestro ser. Y por lo mismo nosotros debemos de estar nutriéndonos. Y más ahora que si estamos en casa, pues es más fácil de que podamos caer en un ocio o que realmente no hagamos nada. Lo cual nosotros debemos de estar todo el tiempo sintonizados en la palabra de Dios, la cual nos va a llevar a confiar en Él cada vez más y más, y no poner por pretexto lo que es el tiempo, pues muerto, por así decirlo. Sé que hay muchas actividades que puedes estar realizando o que te has organizado para hacer en tu casa, pero creo que la actividad principal que debes de tomar un tiempo específico, en horarios específicos, es el que puedas leer la palabra de Dios con tu familia. Te invito a que lo puedas hacer todos los días, a que estés alimentando e instruyendo a tu familia principalmente. Y bueno, esos son los anuncios, y esperemos en Dios que ustedes todo el tiempo también estén orando por esta situación, a fin de que esto pase pronto, y claro, confiando en que se haga primeramente la voluntad de Dios. Y si es así, pues nos estaremos viendo prontamente el 12 de abril, si Dios nos lo permite, y estaremos orando por ello, hermanos. Es necesario que estén en sus casas orando, no solo por la salud pues, de su familia, sino en realidad por la comunión que debemos de tener todos los hermanos. Es un tiempo en el cual debemos pues poner la confianza en nuestro Dios. Y créanme que estaba leyendo hace rato un mensaje que pues es el primer domingo y ya se extraña tener la reunión pues como en familia, todos juntos para adorar a nuestro Dios. Y creo que eso es importante para que podamos valorar lo que es las reuniones que se hacen como iglesia local, y con esto pues realmente puedan valorarla ahora que se puedan otra vez reiniciar los cultos normalmente. Entonces pues es necesario que hagamos reuniones en nuestra casa y que estemos sintonizando la palabra de Dios todo el tiempo a través de redes sociales, claro que sí, pero también leyendo la Biblia físicamente con los nuestros para estarnos instruyendo. Hermanos, estos son los anuncios, y creo que son muy importantes, de que con esto vamos a llevar toda la semana, y de ahí pues el día que se corte pues la cuarentena, pues sigamos ya con ese hábito realmente bueno de poder estar en comunión, instrucción y tomar los devocionales familiares todos los días hasta que nuestro Dios vuelva por nosotros. Y bueno, pues con esto también dejo el lugar al pastor Luis, el cual va a traer la palabra de Dios que podemos escuchar ahí en casa. Dios los bendiga, hermanos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Gracias, Pastor Iván, por
pues por esa exhortación y ese recordatorio de que tenemos que estar confiados en Dios en medio de esta prueba, de esta situación. Sin embargo, quiero animarles, iglesia, a todos nuestros hermanos que también nos están escuchando, que nos están viendo a través del Facebook, del YouTube, la importancia de estar en este tiempo buscando al Señor. No son vacaciones espirituales, realmente es un tiempo donde debemos recordar que nuestro Dios está en su trono, que Él es el Señor, que nada lo puede mover. Hemos recibido un reino inconmovible y para que este reino sea inconmovible, el Rey tiene que ser el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ese es el Rey que reina en nuestras vidas. Es el Rey que reina sobre su iglesia, el Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay esperanza. Así que debemos recordar que la vida y la muerte no están en sí en el poder de la boca. Si bien en el Deuteronomio habla respecto a esto y en el Levítico, es una frase que tiene que ver con la capacidad de herir o edificar a nuestro alrededor. No está hablando que porque nosotros hablemos algo, alguien va a morir o nosotros podamos morir por decirlo, sino que está hablando de el poder de las palabras, la capacidad de lastimar o de edificar a otros. Pero la vida y la muerte como tal están en las manos de Cristo. Cristo le arrebató las llaves del Hades y de la muerte al diablo, por lo cual nuestro Dios tiene autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros. Seamos de Cristo o no, Él es el Rey y Él es el Señor. Y bueno, hermanos, quiero ampliar un poco lo que Pastor Iván estaba mencionando acerca de la importancia de estos cultos en línea, de prepararnos, de realmente tomar ese tiempo de preparación como familia para tener tiempos en el Señor. Asimismo, algunos de ustedes lo habrán visto, grabé un breve video con algunos tips para poder desarrollar un devocional en familia. Y queremos animarles a que tomen este tiempo, que tienen a sus hijos en casa, para que día a día, 30 minutos, 40 minutos, puedan invertirlos en la vida espiritual de sus hijos, modelándoles el Evangelio y enseñándoles a cómo realizar un devocional. Es muy importante que este tiempo no se vaya solo en juegos, no se vaya solo en entretenimiento, sino que verdaderamente nos apliquemos en la vida espiritual de la familia. Así que esa es la exhortación, es el ánimo que queremos transmitir aquí desde México, en Sendas Antiguas. Debo ser honesto, es un poco extraño poder predicar y con la iglesia vacía, pero bueno, sabemos que también en casa están nuestros hermanos, nuestras hermanas pendientes de esta transmisión y rogamos al Señor que Él sea siempre glorificado, Él siempre sea exaltado en todo lo que estamos haciendo. Y en esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje, el cual considero muy importante para estos tiempos también. ¿Y a qué tiempos me refiero? ¿A tiempos de pandemia? No, me refiero a tiempos donde aún hay esperanza de salvación, esperanza de vida, esperanza de gloria eterna. Primera de Pedro capítulo 5 va a ser el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Y quiero dar también la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que además de la familia de Sendas Antiguas nos están acompañando a través de las redes sociales. Es un honor, un privilegio poder llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios, sabiendo que nuestro Dios es fiel y nuestro Dios cumplirá lo que ha prometido a cada uno de nosotros, porque las promesas que Él da son sólidas, son firmes y son seguras, porque son sí y amén en Cristo Jesús. Así que gracias a Dios por sus vidas, gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. Si es posible, comenten de qué país nos están viendo y después, teniendo oportunidad, también les responderemos y enviaremos saludo de vuelta. Bien, Primera de Pedro capítulo 5 y el tema lo he titulado Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Qué importante es, iglesia, que nosotros sepamos que Dios cuida no solamente de su iglesia, sino de cada uno de nosotros que la conformamos en lo individual. Dios tiene cuidado de aún de los aspectos más pequeños, más insignificantes a nuestros ojos. Él está pendiente de eso. Qué bueno es saber que tenemos un Dios todopoderoso,
Un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, que sabe absolutamente todas las cosas de nosotros con el propósito de que podamos depender de Él. El hecho de saber que Dios lo ve todo, lo sabe todo, eso trae temor a nuestro corazón, pero un temor reverente, un temor donde la obediencia viene como resultado a ese temor, donde decimos, Señor, yo sé que tú me ves, yo sé que tú me escuchas, y aún en lo íntimo, en la comunión íntima con tu Espíritu, yo sé que estás pendiente de mí. Y miren, iglesia, antes de orar en esta mañana, de pedir al Señor su bendición sobre esta palabra, yo quería introducirlo así debido a que en estos tiempos, aún en la iglesia hay temor. La Escritura nos habla, hablando en 1 Corintios, cuando Pablo aborda el tema de lo sacrificado a los ídolos, que probablemente piensan que tiene que ver con el temor por una pandemia, tiene que ver mucho. Porque el apóstol Pablo hace una referencia acerca del conocimiento y de la fe. Conocimiento en la palabra y la fe en Dios. El conocimiento no solamente dice puede envanecer, más bien el conocimiento acompañado de oración y dependencia de Dios puede edificar. El propósito del conocimiento es que nosotros entendamos lo que Dios ha dicho de Él y de nosotros. Él dice ser Dios. Él dice ser quien es. Él se presentó a Moisés como el yo soy, aquel que tiene una absoluta autoridad, un dominio propio en todos los aspectos y que es autosuficiente, es decir, depende solo de él mismo. Él se goza en sí mismo, se alegra en sí mismo, se ama a sí mismo y por amor de su nombre es que él permite, hace o deshace. Ese es Dios. Y cuando Dios se presenta a su iglesia, a su pueblo como quien es Él, entonces nosotros debemos de entender ahora quiénes somos nosotros. Nosotros somos el objeto de su salvación y para nosotros Él es el objeto de nuestra adoración. Por lo tanto, iglesia, la manera en la que nosotros debemos responder ante estas circunstancias es a través de la fe. Pero para que haya fe en nosotros también debe de existir conocimiento. Existía en aquellos tiempos en la iglesia de Corinto aquellos que eran débiles en su fe. Aquellos que estaban en algún momento confiando en sus propias fuerzas y pensando, bueno, es que no deberíamos comer de esto o de aquello porque fue ofrecido, fue sacrificado. Y Pablo claramente dice, un ídolo no es nada en este mundo, porque todas las cosas le pertenecen a Dios. Pero no en todos hay este conocimiento, no en todos hay la misma fe. Ahora bien, Pablo también nos exhorta en Romanos que no recibamos al débil en la fe para contender sobre opiniones, sino que lo ayudemos, lo encaminemos y tratemos de caminar con él con el propósito de crecer en la gracia del Señor. Hermanos, es muy importante para nosotros saber quién es Dios, porque en el momento en que sabes quién es el Señor, quién es Dios, en ese momento vas a descansar. Va a haber un descanso en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón. Va a haber en tu corazón esa seguridad, esa tranquilidad de saber a quién le has creído. Dios es Dios, hermanos. Y Dios está sobre todas las cosas. Él sostiene su creación con la palabra y con su poder. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios en este tiempo. Oh Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana, no confiando en nosotros. Señor, mira las circunstancias que nos rodean. Sabemos que tú observas todo a nuestro alrededor. Señor, y el día de hoy, a través de esta enseñanza, en la cual suplico uses mi vida para transmitir confianza y seguridad a tu pueblo. Señor, oramos que nos des entendimiento de quién eres tú, que tú nos des la gracia, la sabiduría para depender de ti, que nuestra fe no falte, Señor. Tú eres nuestro sumo sacerdote, Cristo. Tú eres quien intercede delante del Padre por nosotros, y no solamente para que nuestros pecados se justifiquen, sino también, Señor, para ser fortalecidos en medio de las pruebas. Oramos en esta mañana, Señor, porque tu iglesia prevalezca, porque tu iglesia verdaderamente dependa de ti y escuche tu voz.
Damos gracias por este tiempo y el privilegio que nos das de contar con estos medios de internet, Señor, para poder llegar con tu palabra a muchos hogares, porque tu palabra no está presa. Se nos ha prohibido reunirnos, Señor, colectivamente, pero no se nos puede prohibir hablar de ti, porque tú eres nuestro alimento, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. No podemos dejar de hablar, como dijo Juan, de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Gracias por este tiempo, Padre. Bendice tu palabra, bendice a mis hermanos en sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Normalmente esta porción se enseña o se utiliza, y por supuesto tiene ese objetivo, desde la perspectiva de la función de los pastores. La función pastoral, los ancianos, los obispos dentro de una iglesia, la cual tienen el propósito de apacentar, de cuidar. Y eso lo vemos muy bien. Y gracias a Dios porque los pastores son un regalo del Señor para la iglesia. Pero debemos ver esto desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué Dios revela esto a través de su Espíritu a Pedro? Y es con el propósito precisamente de que nosotros entendamos que Dios cuida de ti. Dios cuida de nosotros. Y por eso dice Pedro aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí viene por lo que ruega, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, nosotros debemos de entender que sobre todo al final de una de las cartas, ya sea de las generales o las paulinas, nosotros encontramos lo que es la doxología, que es la adoración a Dios por medio de lo que se acaba de escribir, y por el otro lado también la despedida e instrucciones finales. Las instrucciones finales tienen el propósito de alguna forma de resumir lo que se vino diciendo a lo largo de una carta, pero también tiene el propósito de traer firmeza y convicción a esas instrucciones en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes. Es decir, por si se te olvidó todo lo que dije en la carta, por lo menos recordarás esto último, dicho coloquialmente. Bien, lo que está diciendo Pedro aquí en este caso, perdón que luego confundo a Pedro y a Pablo, está extendiendo una rogativa, ruego a los ancianos. Ahora, ¿quién era Pedro? Sabemos nosotros que fue apóstol del Señor Jesucristo y apóstol enviado con el propósito de cuidar y apacentar de la iglesia. Él caminó con el Señor. Él fue testigo ocular de la resurrección de Cristo. Él fue el instrumento utilizado por Dios para que la primer familia gentil se convirtiera al Señor. Cornelio, el centurión y los suyos, eso lo encontramos en Hechos. Y por lo tanto, nosotros entendemos que es un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre que caminó con el Señor. Él vivió más de 3 años con Cristo, vivió experiencias, comunión, intimidad con el Señor y sobre todo compartió del corazón del Señor. Aprendió el carácter de Cristo. Por supuesto nos encontramos nosotros con un Pedro que su carácter siempre tuvo que ser moldeado, aún hasta la muerte. De la misma forma, nosotros estamos en el mismo proceso. Pero extiende una rogativa a los ancianos. Y lo que me llama la atención es el carácter y la humildad que existe en Pedro, porque él no dice, les ruego yo como apóstol. No, sino que les dice, yo anciano juntamente con ustedes. Porque no soy más ni soy menos, somos enviados por el Señor para cuidar de la iglesia. Pero lo que debe llamar nuestra atención es precisamente esto, que en los 11 versículos que vamos a estudiar esta mañana en la enseñanza, es el propósito de entender cómo Dios cuida de nosotros.
Probablemente tú no imaginas cómo Dios cuida de ti, pero el propósito de hoy es eso, que tú entiendas cuál es el cuidado que realmente Dios tiene de tu vida. Eres importante para Él. ¿Por qué razón? Porque Cristo murió en la cruz por ti. Cristo derramó su sangre para redimir tu alma. Te ha comprado con precio. Y yo considero que nuestro Dios no desperdicia lo que tiene, sino que lo usa para sus propósitos, lo moldea, le da forma nuevamente como buen alfarero y nosotros como barro en sus manos. Ruega a los ancianos que están juntamente con él, dice, entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí viene el clamor que Pablo levanta al Señor y que extiende a los pastores. ¿Por qué levanta este clamor de cuidar de la iglesia? Porque Dios cuida de su iglesia y Dios ha puesto a los pastores para cuidar de su iglesia, y la razón por la cual somos protegidos y cuidados por medio de estos siervos es porque Dios cuida de ti. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El propósito del pastor es traer el alimento de la palabra del Señor. Es poder traer alimento fresco, traer el agua de la palabra del Señor, traer la comida de las palabras que salen de la boca de Dios para que la congregación se alimente, se cuide y se proteja. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos viviendo? Bueno, tiene que ver mucho, porque es precisamente la palabra de Dios la que infunde aliento a nuestra alma. Son las promesas de Dios las que nos sostienen sobre una roca firme, la cual es inconmovible. Hermanos, somos apacentados por Cristo. Él es el príncipe de los pastores. Dios levanta pastores y los puede establecer con el propósito de cuidar de su iglesia, pero tenemos que recordar que detrás de todo eso hay un propósito mayor, el cuidado de Cristo por ti. Eso es grande amor. Es su misericordia que está mostrando por nosotros. Y Pedro, este hombre fuerte, valeroso, valiente, ¿verdad? Que en todo momento, pues, quería figurar, quería estar ahí al frente. El típico que antes de que terminara la pregunta, él ya quería responder. Así él era, impetuoso. Su carácter le ayudó, por supuesto. Aunque de momento era un poquito complicada la manera en la que él obraba o trabajaba, porque recuerdo cuando él precisamente fue a casa de Cornelio, un día antes el Señor 3 veces bajó y subió un lienzo con animales, ¿verdad? Animales inmundos. Y dice el Señor, le dijo a Pedro, levántate Pedro, mata y come. No, Señor, no. Si yo observo tu ley, yo cuido el no meter a mi vientre ningún animal corrompido o sucio o inmundo. No, no, no. Y el Señor, ¿qué le dijo? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Bueno, eso debió haber sido suficiente para aprender la lección. Pero ¿qué pasó? Llegaron unas personas de parte del centurión, tocaron la puerta y el Espíritu Santo le dijo, hey, vienen a preguntar por ti, no temas ir por ellos, con ellos, ve. Bueno, durmieron ahí esa noche, al día siguiente fue y llegó a casa de centurión este romano. Y cuando Pedro entra a esta casa, pues bueno, ya saben, él se sentía la élite de la élite por ser judío. Su corazón aún no había sido moldeado del todo. Y cuando en ese momento Cornelio le dice, Pedro, danos tu mensaje, porque hemos visto al Señor y queremos escuchar de ti lo que tienes que decir. ¿Y saben cómo inició su gran sermón? Dijo, ¿ustedes saben qué abominable es que un judío entre en casa de gentiles? Pero Dios me dijo que no llame sucio lo que es limpio. ¿Qué caso tenía decirlo? Hay cosas que nos podemos reservar, que podemos guardarnos, pero fue insensatez de su parte. Aún esto probablemente era para probar el corazón de Cornelio, porque se pudo haber sentido ofendido también. Aquí nos damos cuenta que en ambos casos Dios está tratando. Dios tiene propósito en todo, porque todo obra para bien. Pero fue alguien insensato. Y después de tantos tratos que Dios tuvo con Pedro, nos encontramos ahora este hombre humilde. Un hombre de Dios, un hombre que fue trabajado en su espíritu por el poder de la palabra.
Y ahora pide a la iglesia, a los pastores, que cuiden de la novia de Cristo. Qué interesante. Por supuesto, involucra a gentiles. Por supuesto, involucra a personas que en algún momento él llamó abominables. Pero ahora su corazón ya había sido transformado. ¿Y saben por qué es eso? Porque el amor de Dios se perfeccionó en la vida de Pedro. Y ese es el proceso en el cual tú y yo debemos de entrar también, a través del cuidado que Dios tiene de nosotros. No solamente Dios cuida de nosotros para que nosotros digamos, Dios me bendice, Dios me cuida, Dios me sustenta, sino para que aprendamos a negarnos a nosotros mismos y poder amar a los demás. Esa es la razón por la cual Dios trabaja de esta forma, apacentándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Dios no hace de su iglesia niños y niñas caprichosos, sino realmente moldea a su pueblo de tal forma y nos quebranta con el propósito de que aprendamos humildad. La humildad. Pedro en este momento reconoce, miren, soy anciano y hay otros ancianos en la iglesia, son los pastores, pero yo humildemente quiero pedirles algo, les quiero recomendar algo, dice Pedro. Lo que me llama la atención es que esta recomendación viene de un corazón que ya fue moldeado por el Señor. Les dice, cuiden de la iglesia, apaciéntenla. Por supuesto, vamos a encontrar la promesa final que viene en el verso 4. Pero miren, dice, cuidando de ella y no por fuerza. Hermanos, eso a mí me recuerda yo quiero que veamos esto desde la perspectiva del corazón de Dios. Dios no se siente obligado a hacer algo por nosotros. Él lo hace porque nos ama. No hay una razón que le obligue al Señor. Él lo hace por amor a nosotros. Dice, cuida de ella, porque Él está dando e imprimiendo de su esencia y de su corazón en sus pastores, en aquellos que están cuidando de la iglesia. Cuidan de ella y no por fuerza, sino de una manera voluntaria. Nosotros sabemos que Cristo dejó su trono, dejó su gloria, dejó su lugar en el cielo por un tiempo. ¿Con qué propósito? Venir a servir a los hombres. Se humilló. Y en todo momento, entonces nosotros debemos recordar la actitud de humildad y sumisión que tuvo Cristo. Y Pedro está apelando a lo mismo porque está diciéndonos que hay alguien llamado el príncipe de los pastores. Y que ese príncipe de los pastores es el que comisiona, el que encomienda, el que envía a los pastores a cuidar de la iglesia. Cristo. Cristo es el que lo hace. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es muy interesante esto. He visto a lo largo de estos días de cuarentena, y los que estamos en los 40, podemos decir cuarentena, ya depende de tu edad. Pero miren, en estos días he notado diferentes opiniones acerca de los pastores, pero de algo estamos convencidos. Amamos a la iglesia y amamos reunirnos. Rogamos porque ese tiempo vuelva pronto, que podamos reunirnos nuevamente toda la congregación. Pero amamos a la iglesia. Y ese amor no es algo que nos fluya de manera natural, porque absorbe tiempo, absorbe del tiempo de nuestras familias. Muchas cosas pasan en la vida pastoral y muchas veces la congregación no lo sabe. E incluso en estos días piensan, los pastores no han de estar haciendo nada, cuando realmente se están preparando para este momento. Y es el amor de Cristo que se derrama en nosotros, por la cual podemos amar a la iglesia. Pero ese mismo amor debe ser manifestado entre nosotros, entre todos los creyentes. Por eso dice, no como teniendo un señorío, porque el Señor de la iglesia es Cristo. Él es el Señor sobre todas las cosas, no teniendo un señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ahí viene otro cuidado especial, porque a quien imitamos es a Cristo. 1 Corintios 11:1, Pablo dice también, sean pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. La vida cristiana se trata de imitar, de poner nuestros ojos en alguien, y ese alguien es Cristo. Ahora, Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí.
¿Y qué es lo que debemos de imitar de Pablo? Lo que él imitaba de Cristo. De la misma forma, entre nosotros podemos someternos unos a otros en el temor del Señor, exhortarnos unos a otros con el propósito de caminar con Cristo, de vivir con Cristo y de glorificar a Cristo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Qué importante es, por lo tanto, el ejemplo que nosotros demos. Todos nosotros, no solo el pastor. Yo sé que aquí Pedro está apuntando a los ancianos, pero cada uno de nosotros debemos de aprender el evangelio que se nos modela. Y de acuerdo al evangelio que se nos modela será nuestro comportamiento. Y ahí la gran responsabilidad pastoral, pero ahí también la gran responsabilidad de aquellos que están siendo pastoreados. Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí es una buena noticia y no una buena noticia. Buena noticia es que esta corona es para los pastores, para los que no son pastores, pues no. Pero es una bendición. Es una bendición, hermanos. Porque eso significa que todo lo que se hace para el Señor tendrá alguna recompensa. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca aquel que ha enviado con el propósito de que su iglesia sea protegida y sea cuidada. ¿Qué pasa ahorita con el mundo? El mundo está en temor, la iglesia está en victoria, porque nosotros vamos de triunfo en triunfo siempre en Cristo Jesús. Las situaciones que acongojan o que son como un atropello en este mundo, que están siendo un obstáculo para el avance en este mundo, no son un obstáculo para la palabra del Señor, porque la palabra del Señor corre, fluye con toda libertad. De hecho, cuando hay persecución y prueba, la historia nos indica que la iglesia crece, que la iglesia se expande, que hay mucho más convertidos cuando hay persecuciones y cuando hay pruebas. Y ahora viene una instrucción hacia los jóvenes. Dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Hermanos, la humildad no se compra en la tienda de la esquina. Nosotros debemos buscar ese carácter a través del sometimiento a Cristo y a su palabra. Porque démonos cuenta, sí, claro, le está diciendo a los jóvenes, jóvenes también sujétense a sus pastores o a los ancianos. Pero todos, dice, y todos, ahí involucra también a los ancianos. Porque el hecho de ser pastor no significa que alguien no puede decirte, oye, esto está mal. Por eso dice, y todos sumisos unos a otros. Porque entendemos que tenemos un Señor que reina y gobierna por sobre nuestras cabezas, que es Cristo. Sumisos todos unos a otros, revistiéndonos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué importancia, por lo tanto, para nosotros que podamos recordar esto. Dios me va a resistir, Dios no me va a permitir avanzar si hay orgullo, si hay soberbia, si hay arrogancia en mi corazón. Pero si hay humildad, el Señor extiende su gracia, su favor para conmigo. Por eso son los tratos en nuestras vidas, hermanos. Para que aprendamos humildad, para que aprendamos el temor del Señor y a caminar de esa forma, cuidados por Dios. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí, Dios cuida de su iglesia, Dios está pendiente de todo lo que está sucediendo, hermanos. Ayer Él estaba en su trono, hoy está en su trono y mañana Él seguirá en su trono. Absolutamente nada puede remover a Cristo de su posición, nada. Porque Él venció. Hermanos, ¿cuál es el destino fatal para alguien que contrae el coronavirus? La muerte. La muerte. Y probablemente ahorita todo ser humano está pensando que la peor frase que puede escuchar en su vida es: usted ha dado positivo a COVID-19.
Ese es el miedo y el pavor que tiene la humanidad, incluso muchos creyentes. Pero a la frase que debemos de temer es: apártate de mí al fuego eterno del infierno. Nunca te conocí. Eso, hermanos, es lo que debe haber temor en nuestro corazón. De ser hallados en Cristo y no ser hallados en nuestra propia justicia. El temor lleva en sí castigo, dice la Escritura, porque los que temen no han sido perfeccionados en el amor. Y el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Porque, hermanos, aunque este cuerpo muera, en Dios tenemos un edificio. Hay eternidad en el Señor, hay esperanza y gozo para nosotros en la vida eterna. Nosotros sí tenemos esperanza, el mundo no la tiene. Pero por eso nosotros debemos testificar del Evangelio y no callar. Podremos estar en cuarentena, pero eso no nos quita el título de cristianos y tener que compartir el Evangelio con toda criatura. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, porque la iglesia debe de vivir con esa verdad, con esa fortaleza, con ese entendimiento. Porque este no es ni el primero ni será el último de los virus o situaciones que ataquen o afecten a la humanidad. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a encontrar? Nosotros tenemos que recordar que Dios está cuidando de nosotros. Dios cuida de su iglesia. ¿Por qué hoy no nos reunimos como congregación? Porque estamos obedeciendo a las autoridades. Las autoridades nos pidieron que no tuviéramos reuniones de aglomeración, lo estamos obedeciendo. Pero la palabra del Señor tiene que seguir. Mientras Cristo no vuelva, amada iglesia, nosotros estamos obedeciendo su palabra y su voluntad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, humillaos, dice Pedro. Humillémonos, iglesia. Si mi pueblo clamare, yo oiré desde los cielos, dice la Escritura. En lugar de estar espantados por qué pueda ocasionar este virus, debemos estar ocupados en oración, en ayuno, en buscar al Señor. Que Dios nos guíe a esto. Ocuparnos sosegadamente en nuestra salvación con temor y temblor, dice la Escritura. Porque Dios promete algo: si mi pueblo clamare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me buscare, entonces yo estaré atento a eso. Y oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es la iglesia en este mundo la que puede hacer la diferencia. Es la iglesia la que está llamada a ser luz y resplandecer en las vidas con la proclamación del Evangelio y con la intercesión delante de Dios. Ese es el poder de la oración. Tenemos que ser una iglesia que ora, no solo decir que oramos, sino orar. Tenemos que hacerlo, buscar el rostro de Dios. Tenemos mucho tiempo libre en estos días. Buscar a Dios es la prioridad de la iglesia. No contagiarte o no contagiarte, es buscar a Dios tu prioridad. Humillaos, dice pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces Él nos exaltará cuando sea el tiempo. Él nos usará, nos promoverá. Pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué nos manda a humillarnos bajo su mano? Porque así Él cuidará de ti y cuidará de mí. Y hay una advertencia: sed sobrios, es decir, tengan cuidado y velen, cuiden, observen, porque hay un adversario llamado el diablo, que anda como león rugiente alrededor. ¿Alrededor de quién? Yo creo que tiene bastante sumergido en temor a este mundo como para preocuparse por el mundo. Yo creo que anda alrededor de la iglesia, mirando, buscando a quién devorar. Y creo que es un principio que hemos aprendido, que Él ataca al débil, al enfermo, al que no está confiando en su Dios. Es una presa fácil. Por eso, hermanos, humillémonos,
Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos proteja, para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Ahora, cuando habla de esa exaltación, no es que vamos a ser instrumentos de adoración o que vamos a ser objeto de adoración de otros. No, nosotros no somos Dios. Está hablando de que Él nos fortalecerá, nos levantará, nos promoverá para su gloria y para su propósito. Humillémonos, hermanos, humillémonos. ¿Qué hay que hacer entonces? En el verso 7 lo dice. ¿Cómo está tu corazón, iglesia, en esta mañana? ¿Hay temor en tu vida? ¿Estás ansioso por lo que está pasando? ¿Tienes temor de salir a la puerta de tu casa o más allá porque no sabes lo que te pueda suceder? Eso provoca ansiedad, provoca estrés. Y los medios de comunicación no ayudan para nada en todo esto, al contrario. Por eso también es importante, independiente de la vida espiritual, informarnos con los medios autorizados. Pero, hermanos, todo esto trae ansiedad, trae preocupación. ¿Y qué nos dice aquí Pedro? Que no podemos tener ansiedad, no, más bien que esa ansiedad sea echada en Cristo, le sea dada al Señor. Señor, sí, mi carne tiembla, todo el mundo está espantado, la gente se está muriendo. Sea o no sea tan letal esto, se está muriendo la gente. Señor, danos paz. Como dijo Isaías, Jehová, tú nos darás paz porque tú también has hecho nuestras obras. Hermanos, la paz de Dios es lo que debe gobernar y reinar en estos momentos en tu vida, en tu corazón. La ansiedad te va a llevar al temor. La ansiedad y el temor te van a llevar al pánico. Cuando te encuentras en ese lugar, eres vulnerable a ese león rugiente. Por eso un verso antes de hablar de ese león nos dice, pon tu ansiedad, echa tu ansiedad. Lo que te está diciendo es, arrójalo. No es trata de quitarlo, no es despójate de eso. Renueva tu entendimiento. Deja que las promesas de Dios laven, limpien tu mente y tu corazón. Echa toda tu ansiedad sobre Cristo. Hermanos, Dios lleva todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones. Él las lleva por nosotros. No las debemos llevar nosotros. Él las lleva a nuestro lugar. Aprendamos a descansar en Él. Por eso nos dice en Mateo 11, 28 y 29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, lleven mi yugo, porque mi yugo es más fácil y ligero de llevar. Hermanos, toda nuestra ansiedad y preocupación y temor, si tratamos de llevarlo nosotros, nos va a aplastar, nos va a destruir, nos va a hundir, nos va a deprimir. Pero si llevamos el yugo de Cristo, hermanos, ¿qué es el yugo de Cristo? No son sus vituperios, porque Él ya padeció. Estamos hablando de sus promesas, de su gozo, de su paz, lo que Él provee a su iglesia, del cuidado especial que tiene de ti y de mí, de tu alma y de mi alma, de tal manera, hermanos, que podemos descansar en Él. ¿Quiénes son los que tenemos que ir a Él? Los que estamos cansados, cargados y trabajados. No el que piensa estar bien. Uno no anda ahorita viviendo en sus fuerzas. Ay, sí, a mí el coronavirus no me hace nada. No es ese el punto. No es retar a la muerte, sino confiar en Dios, que Dios está con nosotros. Porque incluso si andamos con esa actitud de a mí no me hace nada y y burlándonos de eso, Dios puede permitir que te toque para no andar burlándote de esas cosas. Hay que tener cuidado entre la diferencia en descansar en Dios, depender de Dios, y otra es depender de ti. Hay que tener mucho cuidado con eso. Humillémonos. Ahora, ¿por qué echamos nuestra ansiedad sobre Cristo? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él cuida de ti. Porque Él cuida de mí. Y entonces en ese cuidado también nos dice Pedro, sean sobrios y velen, cuiden, porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros debemos de ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor como una acechanza espiritual en contra de la iglesia también.
¿En qué aspecto? En que todo esto va a buscar derribar nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. No importan las fases que entren del coronavirus, si haya 2, 3, 5, 8, las fases que sean, Dios está en control. Y tú y yo debemos descansar en eso, desde fase 1 hasta la fase que sea. Dios está en control. ¿Y cómo vamos a resistir al diablo, hermanos? Firmes en la fe. No hay otra forma. Dios nos está diciendo desde el principio de este capítulo: yo cuido de ustedes, les envío mi palabra a través de mis siervos con el propósito de que ustedes estén firmes en la fe. Que mis promesas les sean suficientes, que mis promesas sean su roca, su fundamento sobre el cual caminan. No sobre la incertidumbre de qué sucederá, qué va a pasar. Dios sabe todo lo que va a suceder y lo que va a suceder está escrito en su palabra. Y por lo tanto, hermanos, todo ese entendimiento, como lo dije al principio, tiene el propósito de traer fe. Si eres débil en la fe, la palabra y sus promesas deben fortalecerte, deben llevarte a depender más de Dios y no de tus propias fuerzas. Si por nosotros fuera, no saldríamos a ningún lado. Pero Dios está cuidando de nosotros. Firmes en la fe, sabiendo. Y aquí nos unimos con todos nuestros hermanos alrededor del mundo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El propósito hoy, Día del Señor, el 29 de marzo del 2020, cuando hay una pandemia mundial, es que la iglesia despierte y que la iglesia recuerde quién es Dios en medio de todo esto. Él sigue siendo Dios en medio de la adversidad y de las pruebas, para que entonces nosotros podamos resistir firmes todo esto, firmes en el Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó. Hermanos, ¿quién nos llamó? ¿Quién hizo el llamado? El que te llamó te sostiene, te guarda y cuida de ti hasta el último momento para presentarte delante de Él sin mancha y sin arruga. Ahora, Dios sabe que hay temor en momentos, que hay preocupaciones, que hay ansiedad. Por eso nos dice: traigan eso y échenlo en mí, para que puedan resistir las pruebas. Entre más cargado estás del mundo, más presa fácil eres del diablo. En otras palabras, lo que nos está diciendo el Señor es: ven a mí, entrégame todo eso y estar firme será el resultado. Resistid firmes en la fe, sabiendo que esos padecimientos se dan en nuestros hermanos. Mas el Dios de toda gracia, verso 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ay, vean lo que agrega ahora. Después de que hayas padecido un poco de tiempo. Ay, hermanos, sea de coronavirus o no, vamos a morir. Y sean estas pruebas o no, yo creo que el coronavirus no hizo a un lado los problemas de matrimonio, los problemas con los hijos, los problemas financieros. Es más, puede incluso aumentarlos porque ahora estamos más tiempo juntos, ¿no? Podría traer muchas cosas, fricciones, situaciones. Pero no solamente esto. Pedro, por supuesto, habla acerca de los padecimientos por la persecución por causa del Evangelio. Pero también debemos recordar, hermanos, que el tener ansiedad, preocupaciones y temores en nuestro corazón van a traer precisamente aflicción a nuestra alma. Va a traer padecimiento. Tenemos que padecer en la carne, pero para crucificar esa carne juntamente con Cristo. Tenemos que someternos al Señor y pasar por esas duras pruebas con el propósito de que el carácter de Dios se perfeccione en nosotros. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a establecer? Aquí está el propósito, hermanos. Dios mismo se encargará porque cuida de nosotros. Todo esto que estamos viviendo, sí, parecen dificultades, parecen aflicciones, parecen padecimientos, y lo son. Pero después de todo esto hay un propósito en la economía de Dios, en la mente de Dios, que es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Dónde? En Cristo.
Ese es el propósito de todo esto. Esto no apunta para que tú salgas huyendo de las cosas que suceden en el mundo, porque donde vayas y donde te escapes, no podrás huir de lo que pasa. Aun cuando David quería huir del Señor, dijo, aun si yo fuera al Seol, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu espíritu? No hay lugar, hermanos. Probablemente huyas del coronavirus, pero del Espíritu de Dios no podrás escapar. Por eso lo más importante, hermanos, es estar en Cristo, fortalecidos en Él, descansando en Él, adorándole a Él, confiando en Él. Tus hijos, enséñales a confiar en el Señor. No los inundes de temores. Háblales del Señor. Toma tus medidas, adelante, pero háblales del Señor, que descansen en Él, que vean esa fe, que aprendan de ti. Modélales tú el Evangelio, lo que es confiar en Dios. Que tus palabras fluyan con confianza, con fe, con seguridad en el Dios que prometió estar contigo hasta el último día de tu vida. Porque aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Y aquí está el propósito de las pruebas entonces, hermanos. Ser perfeccionados. Las pruebas tienen que venir. Los padecimientos tienen que venir. Pero son poco tiempo, hermanos. Solo duran toda tu vida. Gracias a Dios. Porque una vez que mueres, llegas con el Señor y todo eso quedó atrás. Pablo lo llama la leve tribulación momentánea. Por eso dice, yo quisiera partir con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor, por supuesto. Porque escapas de toda esta situación, ya no lloras, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay carencias, porque en Cristo tienes todo. Pero entonces, ese es el propósito de las pruebas, que en medio de todo este padecimiento aprendamos a vivir con esa confianza y esa fe de la perfección que vendrá. La iglesia vive con sus puestos ojos en el reino de los cielos, no en las cosas de este mundo. Somos representantes de Cristo en esta tierra como embajadores suyos, dice la palabra del Señor. Porque no somos de este mundo y el reino del Señor no es de este mundo. Pensemos en una embajada en lo natural. Aquí estamos en México, en Ciudad de México, hay embajadas que representan a la mayoría de los países. Y aquellos que trabajan ahí son ciudadanos de aquel país que representan. Y todo lo que se hace ahí dentro es conforme a su nación. De la misma forma, todo lo que hacemos nosotros en esta tierra, lo hacemos dentro de la embajada llamada iglesia y representamos el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que ser fieles a nuestra nación y a nuestro Rey, a Cristo. Y en este mundo entonces habrá padecimientos, habrá pruebas y dificultades, pero nunca debemos ignorar a quién le pertenecemos y quién murió por nosotros en la cruz. Esa es la confianza y la seguridad que tenemos y por eso seremos perfeccionados, afirmados, fortalecidos, que mucha falta nos hace, iglesia, ser fortalecidos en la fe, y entonces seremos establecidos como hijos y como hijas de Dios. Y gloria a Dios porque hay una exaltación de Cristo precisamente por esta obra. Dice, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, hermanos. A Él, solamente a Él. Solo Dios merece la gloria y su creación le glorifica, pero cuánto más su iglesia. No olvides que Dios es Dios y que Él cuida de ti, que Él te ama como su especial tesoro y que está atento a tu clamor y a tu oración, que Él mira todo lo que haces, piensas, hablas, deseas, por lo cual dile, Señor, yo solo quiero que mis pensamientos se enfoquen en ti, que mi alma y mi espíritu descansen en ti. Yo no quiero prestar atención a lo que el mundo dice, porque sé que tiene que pasar y sé que está sucediendo, pero mi confianza está en ti, Señor, no en lo que el mundo vive, no en lo que en el mundo pasa. ¿Me afecta? Sí, porque estamos en el mundo,
pero no somos el mundo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, esta tarde ya. Gracias por hablar a nuestros corazones, por recordarnos la confianza que debe de existir en cada uno de nosotros, en ti, en tus promesas, en lo que has hablado a nuestras vidas. Hoy estamos convencidos, Señor, de que tú tienes propósitos detrás de todo lo que acontece en tu creación. Tú todo lo observas desde tu trono y todo se cumple de acuerdo a tu plan establecido. Señor, como iglesia, tenemos tu palabra, donde tú ya nos has dicho todo lo que ha de acontecer, por lo cual nada de esto nos debería tomar por sorpresa, sino en fe estar firmes. Señor, ruego en esta mañana por mis hermanos y mis hermanas, aun si hay alguien con temor en su corazón por lo que está pasando, revélate a sus vidas, Señor. Que como lo hablamos en la introducción de esta enseñanza, sepan quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti, para que no olvidemos en ningún momento, Señor, en ninguna aflicción ni en ninguna de las pruebas que vivamos en esta vida, que tú estás con nosotros. A ti te damos toda la gloria, Señor, desde hoy y hasta la eternidad, porque eres digno de ser adorado y ser exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.